Grande nuevamente. ¡Viva la libertad, carajo! La música no es nuestra, la música la pone la oficina de presidencia para mostrar lo primero que hizo el presidente Javier Milei, ni bien puso sus dos pies en suelo argentino tras el viaje relámpago que hizo a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la recepción del Nobel de la Paz. No llegó a cruzarse con la líder opositora venezolana porque llegó tarde María Corina Machado por las circunstancias que ya sabemos. Repito en esto, quédate porque ahora te voy a contar detalles hasta ahora desconocidos de cómo hizo María Corina Machado para escapar. Lo cierto es que lo que hizo Milei fue allí en la sede que tiene la Fuerza Aérea, en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. Acababa, insisto, de bajarse del avión presidencial. Fue terminar de rubricar el proyecto oficial presentado ante el Senado de la Nación, el proyecto de reforma laboral. Tal vez una de las reformas más importantes que quiera hacer el gobierno de Milei en esta segunda etapa que se abre tras las elecciones de medio término. Este era el comunicado que acompañaba la publicación y la firma de este proyecto oficial. La oficina del presidente informa que el Poder Ejecutivo ha remitido al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley de modernización laboral, una iniciativa destinada a actualizar un marco normativo que, pese al paso del tiempo y los profundos cambios económicos y tecnológicos del país, permaneció prácticamente inalterado y dejó de ofrecer respuestas adecuadas a los desafíos actuales del mercado de trabajo. Como consecuencia, millones de argentinos han sido expulsados del sistema y enfrentan enormes dificultades para acceder a empleo estable y registrados. Y obviamente continúa con una descripción de las líneas centrales que tiene este proyecto. Podemos ver en algunas placas que hicimos 8 puntos que me parece que son los más importantes de esta reforma. Contribuciones patronales es lo que paga cada empresa, cada empleador por cada empleado que tiene, pero es contribuciones esencialmente a la seguridad social y a básicamente lo que son lo que es jubilaciones y seguridad social. Bueno, estas contribuciones patronales, que son para las obras sociales y la seguridad social, bajan en una alícuota en 2 puntos porcentuales y se crea además un aporte obligatorio del 3% de la masa salarial a los fondos de asistencia laboral, que cubrirán indemnizaciones por despido. Hay rebajas temporales para quienes tomen nuevos empleados. Entonces, acá lo importante es que se bajan estas contribuciones, es decir, va a ir menos a la seguridad social, va a ir un poquitito menos también a lo que es obras sociales del lado de las empresarios, y además se crea un fondo que viene de aquí para después alivianar el costo de las indemnizaciones. ¿Qué más? Sigamos. Siguiente punto. Indemnizaciones por despido. Bueno, está atado directamente a lo anterior. Se reduce la base de cálculo de las indemnizaciones al excluir, respecto de la legislación argentina, establece un mes de sueldo por cada año trabajado. Ahora, ¿cómo se calcula ese mes de sueldo? Desde ahora se excluye el aguinaldo, las vacaciones, los premios, etcétera, que ahora eran incluidos. Y además las pymes, las empresas pequeñas y medianas, van a poder pagar en cuotas. Las indemnizaciones además se van a financiar con estos fondos que se van a crear, y en el caso de juicios la actualización va a ser por el índice de precios, es decir, por la inflación más un 3%. Entonces, esto es importante, porque al crear, se baja por un lado de la contribución patronal y al mismo tiempo parte de ese dinero va a financiar un fondo, que es el fondo del cual después van a salir los pagos por indemnizaciones. Entonces, lo que se busca con esto, al bajar el costo de la indemnización y al mismo tiempo crear un fondo para pagarla, es que las pequeñas y medianas empresas no vayan a la quiebra por tener que pagar 1 o 2 indemnizaciones, sino que puedan seguir adelante absorbiendo el golpe. Tercer punto. Jornada laboral más flexible. Se habilita a extender la jornada hasta 12 horas con 12 horas de descanso, además de que se puede utilizar bancos de horas para compensar las extras con francos y generalizar contratos a tiempo parcial. Acá lo que se busca es, si un empleador por las características necesita que
por el rubro en el que trabaja, los empleados en vez de trabajar 8 horas 5 veces a la semana, trabajan quizás un día menos, pero más horas cada día, que no haya allí un conflicto con el código laboral, que eso esté permitido, es algo que existe ya en algunos rubros. La idea acá es que pueda existir en cualquier rubro del sistema económico. Seguimos. Salarios y salario dinámico. Se precisa que salario permitiendo pagos en pesos, moneda extranjera y en especie. Se incorpora el salario dinámico ligado al mérito, a la productividad, que puede fijarse incluso por decisión del empleador y podría perforar pisos salariales. Bueno, acá justamente la idea es darle más herramientas a los empleadores para poder utilizar premios para aquellos empleados que trabajen mejor y que no sea todo un sistema tan rígido donde todos tienen que ganar lo mismo porque pertenecen a la misma categoría, que esas categorías en todo caso sean pisos salariales, pero que hacia arriba haya más flexibilidad justamente para premiar el mérito, que es algo que en Argentina, bueno, durante mucho tiempo fue bastante mal visto. Siguiente punto de esta reforma. Cuotas sindicales. Las empresas ya no tienen obligación de descontar cuotas sindicales sin autorización expresa del trabajador. Al eliminarse la ultraactividad de los convenios, las cuotas solidarias quedarían sin efecto y deberían renegociarse. Esto sufrió algunos cambios de último minuto. Algunos creían que estas cuotas sindicales, que hoy en la Argentina todos los trabajadores en blanco por defecto le pagan un 2% que va a financiar los sindicatos. Se había planteado en eliminarlo esto. Por negociaciones con los sindicatos esto termina quedando, pero lo que sucede es que se le va a preguntar al empleado: ¿querés que te descontemos para que esto vaya al sindicato? Y el empleado tomará su decisión. ¿Qué más? Convenios colectivos de trabajo. Se elimina la ultraactividad. Las cláusulas obligacionales vencen y deben renegociarse en un año, pudiendo la Secretaría de Trabajo suspender cláusulas normativas. Los convenios por empresa pasan a tener prioridad sobre los de actividad. Dos cosas muy importantes. Hay convenios de trabajo en la Argentina, la gran mayoría, que son de la década del 70. Que en teoría los convenios de trabajo que regulan las pautas básicas de cómo se va a terminar regulando un sector de la economía, esos convenios deberían perder vigor, porque con el paso del tiempo van cambiando las situaciones de trabajo y por lo tanto debería no haber convenio hasta que se negocia uno nuevo entre sindicatos y patronales. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Por defecto se renueva el convenio del año anterior si no hay consenso para crear un nuevo convenio. Eso significa que hoy vos tenés un montón de sectores que están regulados por reglas que son de un mundo completamente diferente. Entonces imagínense, en el mundo de la inteligencia artificial, que las reglas laborales estén regidas por cláusulas escritas en el año 1970. Un absurdo, pero que hoy opera en la Argentina. ¿Qué más? Huelgas, asambleas y protestas, esto molesta mucho a los sindicatos también. Muchas de estas medidas obviamente son corrosivas para los sindicatos. Se amplían los servicios esenciales y se crea la categoría de actividades de importancia trascendental. Las asambleas no generan salario durante su realización y los bloqueos o tomas se califican como infracciones graves. Dos cuestiones acá importantes. Se limita entonces el derecho a huelga en sectores estratégicos. ¿Qué se busca? Transporte es un sector clave. Bueno, podés hacer paro, podés, pero tenés que mantener parte de la planta de trabajadores, tiene que estar manteniendo el sistema porque es esencial que haya transporte. ¿Qué pasa con las asambleas? Muchas veces las asambleas, que son a veces necesarias para discutir cosas, se utilizan como un paro encubierto. Si vos haces todos los días una asamblea de 2 horas, estás haciendo un paro, obviamente, pero no lo presentás como un paro por una cuestión legal. Bueno, entonces, ok, hacer una asamblea todos los días, vas a tener un descuento en cuanto a las horas que no se van a considerar trabajadas para desincentivar esta estrategia de utilizar la asamblea como paro encubierto. Y la última, que no puede haber bloqueos a las empresas porque no se considera eso una medida de protesta legítima en materia sindical. La última, impuestos y régimen para inversiones. Se reducen las alícuotas de ganancias para empresas, se eliminan varios impuestos internos y se crea el RIMI, que ofrece beneficios a inversiones productivas a partir de ciertos montos mínimos en dólares según el tamaño de la empresa. Síntesis general de lo que está este proyecto, que habrá que ver
¿Qué termina siendo aprobado por el Congreso? Si es que termina siendo aprobado, seguramente tendrá que hacer muchas concesiones el gobierno para aprobarlo, pero el eje central no está puesto en aumentar los derechos de los trabajadores que ya están hoy en blanco. No, seguramente no pasa por ahí. El eje es permitir que haya más empleo, que con condiciones más flexibles y menores costos las empresas estén dispuestas a contratar a más trabajadores y que cuando los contraten en blanco, registrados y no en la informalidad como viene ocurriendo en la Argentina. Esta medida que anuncia el gobierno de Milei, sin duda prioridad absoluta de los próximos meses, coincide además con todo un giro estratégico de la política exterior del gobierno que tiene un actor central allí que es Reino Unido. ¿Por qué? Porque obviamente Argentina ha ido incorporándose cada vez más al eje estadounidense, soy uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, está comprándole material y tecnología bélica a los Estados Unidos, como es el caso de los F-16, y ahí empieza a entrar en un cuello de botella. Y es que por el conflicto por Malvinas, como sabemos, ocupada ilegítimamente por el Reino Unido, por ese conflicto, Reino Unido aplica sanciones por las cuales Argentina no puede comprar material bélico que es de origen británico. Y lo que pasa es que hoy hay empresas estadounidenses que utilizan, por ejemplo, insumos británicos. Esto termina complicando a veces el sistema de defensa argentino y esto es lo que quiere negociar la Argentina. Fíjate lo que publica The Telegraph. Gran Bretaña negocia con Argentina el levantamiento de la prohibición de armas de la era de las Malvinas. Javier Milei se convertirá en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde 1998, desde Carlos Menem, según revela The Telegraph. ¿De qué se trata esto? Bueno, justamente lo que plantea allí, o lo que se está planteando por lo menos desde el Reino Unido, es que lo que está buscando justamente la Argentina es ver si es posible que se levante esta suerte de embargo que aplica el Reino Unido. Obviamente es un objetivo importante para la Argentina. Por ahora esto es desmentido igual por las autoridades británicas que obviamente podrían ser cuestionadas desde los sectores más nacionalistas del Reino Unido, porque van a decir cómo van a permitir a la Argentina comprar armas británicas con el antecedente de la guerra de 1982. Del otro lado, obviamente, habrá que ver si estas negociaciones avanzan, qué es lo que le pide Reino Unido a la Argentina a cambio. Porque si a cambio Argentina tuviera que reconocer de alguna forma algo que tenga que ver con violar la soberanía argentina o renunciar a la soberanía argentina sobre las Malvinas, también sería muy comprometido esto para la interna del gobierno de Milei. Lo importante es que estas negociaciones se están produciendo, más allá de que son negociaciones muy difíciles, y ahí hay que entender que con Malvinas es un statu quo difícil de modificar. Sí sería importante, y como gesto, un viaje de Milei a las Malvinas, al Reino Unido, que es lo que planteaba allí de Telegraph, esto por ahora no confirmado desde las fuentes del gobierno argentino.